compañeros, mi nombre es Dania y a mí me tocó el tema de el riesgo y el rendimiento. El riesgo y el rendimiento son dos de los factores más importantes que debe considerar toda empresa para sus análisis financieros, que son el riesgo y el rendimiento, como ya se los había hablado. El riesgo es una medida de la incertidumbre en torno al rendimiento que ganará una inversión, es decir, las inversiones cuyos rendimientos son más inciertos se consideran más riesgosas. Existen distintos métodos para evaluar el riesgo dependiendo de si se analiza un solo activo o todo un portafolio. En contraparte, el rendimiento total es la ganancia o pérdida total de una inversión en un cierto periodo de tiempo. El rendimiento es la suma de todas las distribuciones de efectivo más el valor de la inversión entre la inversión inicial. ¿Qué es el riesgo financiero? El riesgo es la probabilidad de perder todo o parte de lo que estamos invirtiendo. Básicamente, la fuente de riesgo es la incertidumbre, que proviene del hecho de que no se puede saber exactamente lo que sucederá en el futuro. No se puede adivinar cuál va a ser el precio del dólar o de una acción. Las decisiones se toman con una expectativa de ganancias que en el futuro se pueden realizar o no. El riesgo financiero se puede definir como la probabilidad de que ocurra algún evento con consecuencias financieras negativas para la organización. Desde el punto de vista de un inversor, el riesgo financiero hace referencia a la falta de seguridad que transmiten los rendimientos futuros de la inversión. El riesgo financiero es un término amplio utilizado también para referirse al riesgo asociado a cualquier forma de financiación. El riesgo se puede entender como la posibilidad de que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o de que no hay un retorno en absoluto. Los tipos de riesgos. El riesgo de mercado. El riesgo de mercado hace referencia a la probabilidad de que el valor de una cartera, ya sea de inversión o de negocio, se reduzca debido a los movimientos desfavorables en el valor de los llamados factores de riesgo de mercado. Riesgo de tipos de interés. Es el riesgo asociado a los movimientos en contra de los tipos de interés. Por ejemplo, si una empresa es prestamista de otra, le resultará beneficioso que los tipos de interés aumenten. Por el contrario, si esa empresa es la que recibe el préstamo, le convendría que los tipos de interés disminuyesen, ya que tendría menos gastos financieros. El riesgo de cambio o de tipo de cambio es el riesgo asociado a las variaciones en el tipo de cambio en el mercado de divisas. Depende de la posición que se tiene, la volatilidad de la moneda y el periodo temporal considerado. El riesgo de mercado. De forma restringida, este riesgo hace referencia al cambio en el valor de instrumentos financieros como acciones, bonos, derivados. Por ejemplo, encontramos el riesgo al que se enfrenta un inversor ante una posible caída de valor de las acciones de una empresa, pudiendo disminuir el valor de la cartera de dicho inversor. El riesgo de crédito deriva de la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero no realice los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato, debido a no cumplir con las obligaciones como no pagar o retrasarse en los pagos. Las pérdidas que se pueden surgir engloban pérdidas de principales, pérdida de intereses, disminución del flujo de caja o derivado del aumento de gastos de recaudación. Como ejemplo encontramos la imposibilidad de devolver una deuda al contratar un préstamo. El riesgo de liquidez. Este riesgo se encuentra asociado a que aún disponiendo de los activos y la voluntad de comerciar con ellos, no se puede efectuar la compraventa de los mismos o no se pueda realizar lo suficientemente rápido y al precio adecuado. Un posible ejemplo sería una sociedad que se encuentre en una fase de pérdidas continuas en su cartera donde no tenga liquidez suficiente para pagar a su personal. Y por último, el riesgo operacional es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallos o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología y en la presencia de eventos externos imprevistos.
La falta de personal o el personal que no cuente con las competencias necesarias para afrontar las exigencias de la empresa se considera un factor de riesgo operacional. En definitiva, el riesgo financiero engloba la posibilidad de que ocurra cualquier evento que derive en consecuencias financieras negativas. Se ha desarrollado todo un campo de estudio en torno al riesgo financiero para disminuir su impacto en empresas, inversiones, comercio, etc. De modo que cada vez se pone más énfasis en la correcta gestión del capital y del riesgo financiero para lograr una estabilidad financiera a medio-largo plazo en cualquier tipo de inversión. Las características del riesgo surgen a partir de cualquier decisión tomada relacionada con inversiones. Pueden deberse a factores internos y externos. El riesgo financiero en las inversiones aumenta mientras más descienda la confianza en la empresa. Puede ser calculado mediante una ecuación especial para ello. Afecta a los inversionistas y también a la empresa. Y por último, se puede predecir el potencial de riesgo en las decisiones tomadas mediante una evaluación exhaustiva de los factores que la rodean. Aquí, por último, para cerrar este tema, quería decirles la importancia que es reconocer lo que es el riesgo. Y para todo inversionista o persona que tenga su capital puesto en una empresa, es importante conocer la clase de riesgos que forman parte de su operación. En las finanzas hay una gran cantidad de elementos que pueden afectar nuestra plusvalía y convertirla en pérdidas en muy poco tiempo. El riesgo financiero también la concierne a aquellos dueños de industrias y organizaciones que producen o prestan servicios. Por ello nos hemos enfocado en las principales causantes de esta afección, en muchas veces parte de decisiones tomadas por la misma empresa. Las grandes economías del mundo cuentan con muy pocos riesgos financieros a la hora de desarrollarse e invertir su capital. Si bien su crecimiento no es tan grande en comparación de otras economías, es mucho más seguro apostar por estrategias pasivas de poca ganancia y menor pérdida. Los riesgos asociados a una inversión o transacción financiera no son siempre exactos. Muchas veces ocurre todo lo contrario, pero no está de más conocer cuáles son los factores que influyen en su aparición. A lo largo de la historia, se ha comprobado que es mejor una política pasiva respecto a los riesgos que una que sea audaz y pueda producir más ganancias. Con las restricciones en los mercados y la baja demanda mundial por productos y servicios, lo mejor es limitar al máximo nuestros riesgos financieros. Y vamos con el siguiente tema, que es el rendimiento financiero. El rendimiento financiero es lo que uno espera obtener por encima de lo que se está invirtiendo en el mercado. Hay una relación directa entre el riesgo y rendimiento, es decir, un activo financiero que ofrezca mayor riesgo usualmente tiene un mayor riesgo implícito, aunque no se perciba. El rendimiento se puede ver como el incentivo que tienen que tener los agentes para vencer la natural aversión al riesgo. En líneas generales, el riesgo es todo aquel beneficio, utilidad o resultado que se obtiene de un proceso, ya sea de un proceso jurídico, ya sea comercial, ya sea técnico o de cualquier otro tipo. En este sentido, la definición de rendimiento se puede considerar como el fruto de un trabajo realizado. Por lo tanto, saber qué es el rendimiento ayuda mucho a tener un mejor control sobre el impacto positivo o negativo de todas las actividades que se realizan dentro de la firma, lo que permite diseñar estrategias para mejorar la eficiencia y hacer que el negocio sea un poco más rentable. El rendimiento financiero es la rentabilidad económica obtenida con respecto a un determinado capital invertido o actividad realizada, como ya se los había comentado. En el caso de las firmas, el rendimiento financiero deriva de todas las horas facturables y cobradas en relación al trabajo de cada abogado. Mientras más horas de trabajo sean cobradas, mayor sea el rendimiento económico. Aquí les estoy poniendo un ejemplo, que es el trabajo de cada abogado. Y ten en cuenta que existen distintos factores que afectan el rendimiento financiero, como por ejemplo, no registrar y facturar todas las horas laboradas, no medir la productividad por abogado o por caso jurídico, y no medir la rentabilidad económica obtenida por cada cliente, cometer errores de cálculo al momento de cotizar a los clientes.
quiere tener la capacidad de tomar mejores decisiones para optimizar el rendimiento financiero, entonces se debe realizar los siguientes procesos. Utilizar un sistema de medición de rendimiento para llevar un registro detallado de las horas trabajadas, para determinar cuáles pueden ser facturadas, cuáles no y cuáles son finalmente cobradas con éxito. Hacer seguimiento al trabajo de los abogados para hacer una medición de la productividad y cotizar a los clientes en función del tiempo de trabajo que se prevé necesario para sus casos. Ya para terminar, voy a hablarles de los tipos de rendimiento, que son dos. Y los rendimientos evidentes son aquellos que generan una utilidad debido a que contienen el valor de una ganancia periódica. Por ejemplo, aquí son los bonos y las acciones. Y por último, los rendimientos tácticos. Estos producen una utilidad debido a que la compra de un activo financiero es menor que la venta del mismo. A diferencia de los rendimientos evidentes, estos no obtienen una ganancia periódica y, por ejemplo, aquí son los pagares. Y este es mi tema, espero que le haya quedado un poco más claro qué son los rendimientos y cuáles son los riesgos financieros. Y gracias por su atención. Buenas noches.